Liturgia de la Palabra en el viernes de la segunda semana de Pascua. Meditación de la primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 34 al 42. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres, y les dijo: Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien, y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de en los días del empadronamiento, se levantó Judas, el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Palabra de Dios. Nos encontramos al final del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se nos continúa ofreciendo pormenores de la vida de la comunidad de los discípulos posterior a la Pascua del Señor. Acontecimiento que los había dejado perplejos, pero que poco a poco esclarece el Espíritu Santo, tal como lo había anunciado el Señor, que el Espíritu les iría dando la claridad, les iría revelando la verdad completa. El Espíritu de Cristo estará desde ahora en la iglesia, su cuerpo, de modo que la obra salvadora continúa por medio de la iglesia cuando persevera en la misión por él encomendada. Como él, la comunidad encontrará obstáculos. El mundo que ha odiado a Cristo odia también a sus discípulos porque no son del mundo. Si fueran del mundo, es decir, si comulgaran con sus criterios y modos de vida, el mundo los amaría. Eso les había dicho el Señor. Esta resistencia del mundo es lo que nos describe este capítulo 5. Ya al final sorprende con dos hechos: la intervención de Gamaliel y la reacción de los discípulos. Versículo 34 y 35. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que se hiciera salir un momento a aquellos hombres y les dijo: Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Según datos de la misma Sagrada Escritura, en este momento y luego en Hechos 22:3 por boca de San Pablo, este era un doctor de la ley, un prestigioso rabino contemporáneo de los apóstoles. Lo que dijo en esta reunión nos ha llegado, me atrevo a especular, probablemente por medio de Pablo, quien fuera su discípulo. Pero digámoslo claramente, Gamaliel no sale en defensa de los apóstoles. El criterio aquí planteado es evidentemente pragmático y cauteloso. En este sentido, se aleja de la postura del sumo sacerdote y del resto del Sanedrín, en cuanto que las medidas restrictivas a los discípulos tenían el propósito de contener una posible revuelta popular. El miedo era a que los romanos malinterpretaran este fervor que despertaban los apóstoles y los reprimieran violentamente, algo que podría afectarlos gravemente a ellos como dirigentes. Versículos 36 y 37. Porque hace algún tiempo, dice Gamaliel, se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de esto, en los días del empadronamiento, se levantó Judas, el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Notemos que el criterio expuesto por Gamaliel invita a considerar que, tal vez, la obra de los apóstoles cuente con el respaldo de Dios. Antes que esgrimir razones, el rabino los invita a ponerse frente a la verdad.
Las razones no siempre coinciden con la verdad. Por ejemplo, para abortar se pueden tener razones y podemos entender esas razones, pero la verdad es que un crimen siempre será un crimen y el aborto es un crimen. La ley puede que no lo catalogue como delito, pero eso no elimina la verdad, que sigue siendo un crimen. Las razones justifican conductas, pero las razones no eliminan la verdad de los hechos. Para la Inquisición en particular o para las guerras en general se esgrimen razones, pero el tiempo ha revelado la verdad y lo inmoral de las conductas que están detrás de estos hechos. Oponerse a la verdad es oponerse a Dios. Versículos 38 y 39. Os digo pues ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Conocido el fracaso de iniciativas emancipadoras del pasado, como hemos visto, se les atribuye ese fracaso a que no contaban con el respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios pasaba a través de ellos, los dirigentes judíos. Esta obra de los apóstoles, según Gamaliel, también fracasará. Gamaliel le apuesta al fracaso de la actividad de los discípulos. Solo hay que esperar. No es el problema de un acto de fe. No es la proclamación de que esté haciendo Gamaliel de que lo que los discípulos están haciendo es probablemente que sea de Dios. No, él está convencido, como los demás integrantes del Sanedrín, que la verdad la tienen son ellos, que las razones la tienen son ellos y que ellos actúan en nombre de Dios. Versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Esta posición de Gamaliel, fíjense que no evita que los discípulos sean castigados. Muchos cristianos podemos asumir posiciones como la de Gamaliel. En la sociedad se atenta contra la dignidad de las personas, se deforma la realidad y se cae en el relativismo que niega la verdad con la actitud cómplice de los creyentes, pragmáticos como Gamaliel. Posturas como las de Gamaliel son las que permiten el arraigo de la corrupción, la violencia y la cultura de muerte, mientras tantos defensores de vida y de derechos humanos son justiciados y azotados. Versículo 41. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. La reacción de los apóstoles ante el ultraje es de alegría. Esto no quiere decir que los apóstoles y los cristianos sean una especie de masoquistas que se complacen en el dolor. Todo lo contrario, este acto de violencia confirma que van por la senda correcta. Ya lo había anunciado el Señor que por su nombre recibirían ultrajes, pero que estos corroborarían que estaban siendo fieles y con esto salvarían sus almas. Versículo 42. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo, Jesús, cada día en el templo y por las casas. Reaparece este elemento fundamental en la misión, la enseñanza. Y junto a la enseñanza, la perseverancia. Es una característica que resalta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este no cesar en la enseñanza muestra la disposición de cada uno y la importancia que le han concedido a la instrucción. La fe, nos recordará San Pablo, viene de la predicación y se requiere hacerlo sin pausa. Jesús es el contenido del anuncio. Él es la buena noticia. Él es el Evangelio. Dios te bendiga.